Padre nuestro, Señor, así venimos ante tu presencia, Señor, reconociendo todo lo que tú eres en nuestras vidas. Entender la importancia, Señor, de elevar una oración en tu nombre es algo que realmente nos hace sentir a nuestro corazón que estamos ante la presencia de un Dios eterno, de un Dios todopoderoso. Es en momentos así cuando oramos, oh Dios, que nosotros podemos sentir todo lo que tú realmente eres. Y vernos nosotros todavía aún aquí en esta tierra, con las aflicciones, las necesidades, las inseguridades, todas las cosas que realmente ocurren en este mundo de pecado. Pero también tenemos la oportunidad de decirte, Señor, gracias. Gracias por habernos llamado en medio de un mundo que hoy no te conoce, que te rechaza y prefiere ir detrás de sus propios caminos. Aquí estamos nosotros, Señor, para decirte, te alabamos, te glorificamos y deseando que tu nombre sea engrandecido. Cuida, oh Dios, nuestras palabras, prepara nuestras mentes para poder, oh Dios, analizar y estudiar estas cosas que se hacen importantes cuando vemos la necesidad de poder involucrarnos en pasajes que muchas veces no entendemos porque no tenemos el contexto necesario. Estamos, Señor, aquí para pedirte y suplicarte que nos guíe en este tiempo que hemos escogido para estudiar tu palabra, que no sea un momento más, que no sea algo en vano, sino que realmente sirva para nuestra edificación. En Cristo tu Hijo amado, Señor, lo pedimos ante ti todo con gracias. Amén y amén. Se hizo, Luis, porque no estaba ahí cuando yo cerré los ojos y apareció. Se hizo la luz. Se hace la luz. Ajá. Bien, hermanos, la semana pasada nosotros hicimos una introducción básicamente. Hoy, tal como dijimos la semana pasada, nosotros vamos a utilizar el libro y voy a necesitar que hoy sí todos tengan su libro abierto porque vamos a ir párrafo por párrafo, buscando entender esto con cuidado y con la introducción que tuvimos la semana pasada. Hoy creo que va a ser mucho más fácil para los que estuvieron aquí. Hoy, para los que no estuvieron, creo que nada más Luis no estuvo aquí en la otra ocasión. Tal vez se haga un poco más difícil entender todo. Pero debemos leer de nuevo esta introducción que Arturo hace, que es lo mismo que habíamos estado diciendo anteriormente. Cuando él dice que conocer el orden de los eventos históricos contenidos en la Escritura trae varios beneficios al estudiante de la Biblia. Nos ayuda a ubicar la historia secular con los eventos más trascendentales del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que dijimos eso? Nos ayuda a entender la urgencia y las prioridades de Jesús de acuerdo a cada etapa de su ministerio. Eso es muy cierto. Y nos ayuda a observar cuáles fueron los diferentes períodos de la iglesia primitiva a la luz de la revelación progresiva de Dios. Cómo estuvo la iglesia en esos tiempos antiguos, dónde estaba Dios, cómo Dios habló a cada uno de ellos, los propósitos de sus palabras, al ser ellos inspirados por Dios, hablando de los que escribieron el Nuevo Testamento como también el Antiguo. ¿Cómo nosotros podemos entender todo esto a la luz de otros datos muchas veces seculares, ver, ir y estudiar historias que son necesarias entenderlo porque hasta este momento la historia no ha podido enfrentar lo que ya ha estado dicho en la Escritura? ¿No le parece eso un hecho muy importante? Muchos con deseos quieren ver datos históricos que puedan contradecir lo que la Biblia ha dicho. Muchos han intentado ver la Escritura como una historia inventada, pero realmente es imposible. No hay manera, no hay forma. Y más como cada día uno puede darse cuenta a la luz de escritos antiguos
que es imposible desubicar la iglesia de Cristo, y me refiero a la iglesia de Cristo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, porque es la misma iglesia, pero ahora viviendo la iglesia a través de Cristo, donde Él, como dice Pablo en Efesios, une tanto a gentiles como a judíos, una iglesia ahora sin ver a un pueblo como guía o como luz. Aquel pueblo no pudo ser luz ni guía. Nosotros hoy estamos llamados a ser luz y guía a un mundo que no conoce a Dios. Hablando de, bueno, vamos a esta parte de lo que son las personas que han dudado sobre la infalibilidad de la Escritura y que han atacado los evangelios, argumentando que un evento de tanta trascendencia como la resurrección de Cristo, que constituye la piedra angular del cristianismo, supuestamente no tiene una clara cronología de los sucesos narrados por los evangelistas. Otros preguntan cuál fue realmente el orden de los eventos en torno a la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. No está en orden cronológico. Vamos a ver. ¿Alguno de ustedes tiene una idea del por qué no están en orden cronológico? ¿O realmente esto evita que nosotros podamos tener una narración clara de lo que fue la resurrección de Jesucristo? Porque lo que tenemos en los evangelios no se narra cronológicamente. Tengo entendido. Vamos. Entonces le dije, vamos a ir al paso, no sé cuándo terminemos esta parte, este capítulo, pero necesitamos ir analizando algunas cosas de importancia, porque este capítulo es sumamente importante para poder entender todo lo que viene en el Nuevo Testamento. Okay. Tengo entendido que los 4 evangelios fueron escritos, claro está, por 4 autores diferentes, pero también con 4 propósitos diferentes, 4 audiencias diferentes. Ellos, al momento de escribir, no tenían, cada uno tenía una meta individual y no estaban contando tanto con las fechas o los eventos, pasó esto y pasó esto, sino más bien con resaltar para hacer el punto o clarificar el punto por el cual ellos estaban escribiendo. ¿Estamos de acuerdo con Heidi en esta parte o alguien quiere argumentar algo más? Y básicamente sí, ese es, porque ellos no estaban tan preocupados con la cronología. Los eventos y las enseñanzas del Señor eran más importantes. Pero yo creo que el que más se acerca de ser cronológico sería Lucas, porque él es el que da más referencias históricas de la, como él dice en Lucas 2, del decreto del César, y lo ubica más o menos en el tiempo. Dice, este fue el primer decreto cuando este gobernador estaba Hablo del censo también. Ajá, el censo, eso es lo que, entonces, el que quizás llega más cerca de ser más cronológico sería Lucas. Estoy de acuerdo hasta ahora con todo lo que han dicho. ¿Alguien más tiene alguna opinión del por qué no es necesario poder entender todo lo que es la resurrección de Cristo, los eventos de Cristo, todo lo que significa Cristo, por no tener los eventos narrados cronológicamente? Impide, sigue la misma pregunta, con lo que hemos visto yo creo que es prácticamente suficiente entender de que no necesariamente podemos decir que por no tener estos eventos, esta narrativa de manera cronológica, podamos decir que no podemos tener claramente los hechos con claridad narrados. Porque ese es el propósito. Dice, bueno, es que de seguro que se perdieron muchos datos. Vamos a suponer que se perdieron algunos datos. ¿Cambia eso todo el contenido del Evangelio y el propósito del Evangelio?
manera, pero muchos insisten en que sí, que debió haberse dicho algo más acerca de la vida de Cristo. Incluso algunos dicen, ¿por qué no se ha hablado de Cristo con respecto a su niñez? ¿Verdad que muchos han escuchado ese argumento, no? El Señor no quiso. Realmente no ha sido necesario. No, no fue necesario. No ha sido necesario. Es que todo el mundo quiere ubicar a Dios en el plano humano, a lo que ellos creen. Si hubiésemos conocido más a Cristo desde su niñez, tal vez hubiésemos confiado más en Él. Bueno, es que el problema es que la salvación y la creencia que tú tienes acerca de Cristo no depende de ti tampoco. Es Él quien pone la fe en cada uno de aquellos que Él llama, es Él quien los llama. Los evangelios y las narraciones bíblicas que tenemos solamente tienen el propósito de decirte esto sucedió, hubo una resurrección, hubo una muerte. Ahora, nosotros tenemos que ahora estudiar a la luz de los evangelios, a la luz de las epístolas y de toda la narrativa que tenemos en el Nuevo Testamento y encontrar exactamente el propósito de la salvación a través de Cristo. No hay nada que falte hasta este momento. Yo no creo que falte nada que haya sido necesario. Claro, a todos nos hubiese gustado escuchar románticamente las historias de cuando Cristo estuvo jugando en el jardín, que cuando estuvo caminando por los lagos, qué sé yo, jugando con sus demás amigos, a ver qué pasó, qué sucedió. Todos nos gustaría ver eso, pero realmente no es necesario. Incluso el ministerio de Cristo comienza y dura solamente 3 años y medio de su vida. Creo que es en Lucas que narra el suceso de cuando él estuvo en el templo y estuvo en el templo por varios 12 años. Sí, ya, eso no está. Sí. Pero lo que sí me llama la atención no es tan solo la narrativa. Acuérdate, se está grabando y muchos no van a escuchar tus argumentos. Lo que me llama la atención en cuanto a la infancia del Señor no es la falta de información, sino como Lucas concluye esa etapa del Señor cuando dice que él volvió a su casa y estuvo sometido a sus padres y él... ¿Me pueden encender esa luz de afuera? Allá afuera. ¿Cuál? Creo. No, es la más cerca de la puerta, creo que. Allá está prendida entonces. Y no prendió, no prendió. Sí. Perdón, ellos. Muy bien, seguimos. Estamos exactamente comenzando ahora, mi hermano, no te preocupes. Y estamos entrando en este capítulo y como dijimos hace un momento, nosotros vamos a hacerlo sumamente lento, no vamos a desesperarnos porque hay muchos argumentos necesarios aquí para prepararnos para un buen estudio de lo que es el Nuevo Testamento. Hay este párrafo es importante también, yo creo que eso queda aclarado, ¿verdad? Con respecto a la cronología, no se pierde absolutamente nada. Heidi acaba de decir de un evento que se narra de Cristo cuando él entró al templo a temprana edad. Ahí realmente podemos ver que era un niño posiblemente diferente entre los demás. Pero no era el momento exacto que Dios tenía programado para que ese Cristo se manifestara a los hombres. Y esa es la parte más interesante. No ver lo que había detrás. Ahora nos conformamos con las partes que dice que en él nunca hubo pecado. Y nadie pudo negar eso. ¿Cuántos no hubiesen querido negar que Cristo sí pecó? Porque lo vimos haciendo esto. Me acuerdo en una ocasión cuando estábamos juntos que le hizo eso. Nadie pudo dar ese testimonio. Ahora, hubiese sido fascinante para muchos con la maldad que había en contra de él, de poder encontrar sus argumentos. Es que no le pudieron encontrar pecado, ni aún en medio de los ataques. Incluso cuando intentaron muchas veces atacarlo para ver si él fallaba o se incomodaba o se molestaba o hacía algo impropio, terminaban yéndose porque no podían encontrar la palabra de Cristo, porque no había pecado en ninguna situación con él. Y eso para nosotros es importante. ¿Por qué? La pregunta aquí. ¿Por qué Cristo tenía que vivir una vida en la carne con un cuerpo humano y sin pecado? Preguntas de niño,
Ahorita cantamos aquí una canción para los niños, así que esta pregunta es de niños. ¿Por qué tenía que ser sin pecado? Para poder satisfacer la justicia de Dios. Y algo más, el Cordero de Dios, ¿se acuerdan como dice Juan? Que ese Cristo era el Cordero de Dios. Y a diferencia de los corderos de los hombres, tenía que ser sin ninguna falla. Totalmente limpio. Ujú. Recordando lo del el sermón del domingo, cuando el hermano estaba predicando acerca de la expiación y el sacrificio que se hacía, y recuerdo que creo que en el libro de Éxodo, cuando el Señor da las estipulaciones de cómo se iba a realizar el sacrificio, se había dicho de que el cordero debería ser de 1 año y que no debería tener manchas. No podía ser un cordero que tuviera manchas. Y me hace referencia a la vida perfecta del Señor Jesucristo. Porque incluso los corderos, ¿se acuerdan? Que ellos hicieron muchísimos trucos y trampas. Decían, este es el cordero, pero muchas veces iban a su manada y traían, dice, bueno, ese no. Ese está muy gordito, este lo vamos a usar para Navidad. Hay que guardarlo para una fiesta especial. Y llevaban el que ellos querían, yo para estar muy contento con esto. Porque siempre los hombres han querido decir lo que Dios quiere. Es que Dios quiere esto, yo lo sé. Entonces sirven y adoran a Dios como ellos piensan que es mejor. Porque yo lo hago con un corazón. Y dice, acuérdate, Dios ve tu corazón más que tú mismo que tú lo ves. Por eso es que Él tuvo que decirte cómo hacerlo. Porque tú no te conoces a ti mismo. ¿Ustedes no entienden lo complicado que es esto en nuestra vida? Nosotros a veces pensamos que estamos haciendo algo con un corazón tan grande y aún así no lo estás haciendo como Dios quiere. Porque no estás siguiendo sus direcciones. Ay, pero si es que mi corazón está derramado completamente al Señor. Porque lo que yo siento por dentro, mira, eso es algo increíble y solamente Dios puede estar hablando. Y algunos piensan que la vida cristiana es como si fuera un sentimiento, que yo siento de arriba abajo y que siento escalofrío, y cuando siento ese escalofrío, todo lo que venga de ahí tiene que ser real. No. Direcciones de Dios. Direcciones específicas de Dios. Y eso es lo que realmente nosotros buscamos. Seguir lo que Dios exactamente nos dio instrucciones para hacer. No es como yo quiera, no es lo que yo desee. No podemos adorar y servir a Dios de acuerdo a mi parecer. Y de eso está lleno, el mundo está lleno de eso. Y hace sus conclusiones, piensa como quiere y es difícil. Es difícil tú poder decirle a una persona así que en verdad él está errado. El siguiente párrafo dice, más lejos, comenzando por el nacimiento de Jesucristo, ni siquiera sabemos a ciencia cierta el año calendario en que Jesucristo nació de una virgen. Han pasado más de 2000 años después del nacimiento de Cristo y al menos sabemos que Jesucristo no nació en el año primero, sino más probablemente nació alrededor del año 4 antes de Cristo. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso aquí la semana pasada? Vamos a ir desarrollando eso un poco más adelante. ¿Y cuántos años realmente debió haber tenido Cristo a la edad que Él murió? Datos que tienen su importancia por curiosidad, pero no esencialmente necesarios. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Conocer cuántos años vivió Cristo es tan necesario? Bueno, necesario para algunos, que es cuando llegan a la edad de 33 años y dicen, tengo la edad de Cristo. Lo único que yo le puedo ver, después que pasaste de ahí, ya entonces ya dejaste de ser
de estar viviendo la edad de Cristo. Pero realmente vivió Cristo 33 años. Eso vamos a estar analizando un poco. Y de acuerdo a lo que son los calendarios. Y le doy este avance, mi hermano. Los calendarios son muy complejos a entenderlo. Porque al mismo tiempo, no tanto hoy, pero anteriormente, las civilizaciones vivían calendarios totalmente distintos al mismo tiempo. Y lo que era un día para ti no era ese día para él. Cada quien trataba de organizar su propio calendario. Incluso hubo un tiempo en que se vivió sin las horas. ¿Pues sabían eso? Eso fue otra complejidad más. Y hoy nosotros estamos cómodos. Muchos han trabajado a través del tiempo haciendo innovaciones a los calendarios que tenemos hoy. Y hoy nosotros tenemos prácticamente un calendario bastante estable. Un calendario que tiene horas, que podemos leer, que podemos ubicar, no podemos ajustar tiempos nuestros hoy, lo cual es una gran ventaja. Incluso se hicieron algunas innovaciones todavía en el siglo XIX. ¿Sabían eso? A este calendario actual que tenemos nosotros. Yo pienso que algo hay con el micrófono y voy a tener que regresar otra vez a este acá. Porque si no vamos a estar en la inquietud del micrófono. No creo que se vaya a poder usar este micrófono. No, yo creo que... Porque imagínate, a la hora de estar predicando, no un estudio como este, vamos a tener dificultades. Ahora se arregló, después que se cayó. Bueno, lo que tiene uno que hacer cuando está predicando, pero un momentito, hermano. Tácate. Por ahí. Pues sí, incluso en este mismo calendario aparecen algunas innovaciones que se le hicieron, tratando de mejorar incluso los cambios de hora. Fue en este siglo. Se fijan que hay diferentes cambios de horas en diferentes lugares, incluso aquí mismo en Estados Unidos, puede ser tantas horas aquí, tantas horas en aquel, debido exactamente a los cambios que tiene el mismo clima. Hay que ajustar las horas de acuerdo a eso para poder sobrevivir en un calendario más estable. De tal manera que si nosotros vamos a regir todo lo que aconteció pensando que hubieron cosas no correctas porque no fue a la hora exacta, porque no fue en el momento exacto, ahora estamos cayendo. Porque eso de ahí muchos quieren sacar doctrina y rechazar doctrina. Tenemos que entender cuál era el calendario en ese momento. En tiempos de Cristo, él encuentra el calendario juliano. Con ese calendario se encuentra que era el calendario de Julio César. Y ellos, como dueños de todo, ellos tenían su propio calendario. ¿Y cuándo establecieron ellos su calendario? ¿En qué tiempo? Vamos a comenzar de nuevo. ¿Cuándo fue que nosotros fuimos fundados? ¿Cuándo aparecimos como civilización? Y comienzan a hacer su calendario de ahí, de nuevo, y ponen entre de ellos todos sus calendas. ¿Saben lo que son las calendas? ¿Alguien sabe lo que son las calendas? Bueno, las calendas son prácticamente, vamos a ver quiénes son las partes importantes para hacer fiestas religiosas. Los personajes más importantes, más relevantes. Entonces de ahí, a partir de eso, de lo que ellos consideran el más importante, comienzan a hacer todo su calendario para que con el ciclo del tiempo vuelva otra vez a celebrarse ahí en ese momento, contar los días desde ahí. Es por eso que cuando se hizo la transformación del calendario se escogió el 25 de diciembre por el nacimiento de Cristo, y eso le llaman las calendas, o sea, colocar todos los días festivos de los diferentes personajes que son dignos de adorar y de servir y de recordar. Y así esto va rodando, va rotando, y esto lo pusieron en los calendarios de esa manera para ir ubicándose y saber cuándo volvía a aparecer la fecha más importante, que no fuera solamente por
por el parecer del tiempo, dice, bueno, ya es bueno, ya parece que debemos reunirnos. No, habían fechas específicas, tiempos específicos donde se podía celebrar porque había ya una calenda bastante elaborada hasta ese momento. Y de paso les digo que lo que tenemos hoy, a mi pensar y por lo que he visto, el calendario que tenemos es el calendario egipcio, porque fue un calendario de 365 días y con 12 meses y algunas diferencias que luego fueron adaptándose, arreglándose, decorándose. Los romanos también utilizaron este mismo sistema, aunque en un momento, no me acuerdo si fueron los romanos o otra civilización que tenía solamente 10 meses y luego tuvieron que colocar los 12 meses, porque sin esos 12 meses como que nada cuadra. ¿Se acuerdan cómo que se toma el calendario? Desde que el sol, esos son los calendarios solares, por el sol, desde que el sol sale hasta que termina, en qué tiempo termina y cuándo comenzamos el nuevo día. Todos han coincidido prácticamente que debe comenzar a la medianoche y así comienza el día, después de esa medianoche, después de haber establecido las horas, que fue otra complejidad. ¿Usted cree que fue fácil? Póngase a pensar. Eso es mucho analizar, mucho esperar, mucho estudiar. No es tan cómodo. Por eso hoy aquí solamente lo podemos decir y decirle, ay, qué bueno que no tuve que estar envuelto en ese lío. ¿Quién se ha encargado de eso? Varios personajes a través de la historia, reconocidos, eruditos, reconocidos, que pudieran reconocer también los gobiernos, porque si no, no lo aceptaban. Se levantaban personajes así, al igual que hoy. Hoy tenemos personajes que también tienen bastante capacidades, pero usan sus capacidades para la maldad. Por la gracia de Dios, muchos de estos todavía estaban agradeciendo a un Dios soberano. Y el hecho de que nosotros tengamos hoy un antes y un después de Cristo fue debido a la actitud de aquel señor que nosotros conocemos como, que lo mencionamos la semana pasada, como era Dionisio. ¿Se acuerdan? No me acuerdo del nombre de él. Yo sé que era Dionisio, un nombre bastante raro, que no sabemos cómo se crió él con ese. Dionisio el Exiguo. Él fue que dijo, cuando estaba escuchando, después que se estaba buscando cuándo se podía comenzar el nuevo calendario que iba a elaborarse, y después de él haber hecho todos los estudios, porque Dionisio era un personaje sumamente importante, erudito de la época, y a él se le encomendó esta elaboración, pero escuchó a otros, por ejemplo, como a Cirilo de Alejandría, que había dicho que quería confeccionar este nuevo calendario que sería utilizado y calculando el tiempo en que Diocleciano era el emperador. Él se incomoda, se molesta y dice, ¿cómo es posible que ahora, después de tanto trabajar yo, ahora quieran colocar todo lo que yo he podido hacer y comenzar entonces en este tiempo con un emperador que finalmente fue un acérrimo perseguidor de la iglesia? Entonces, es cuando él propone que los años debían contarse a partir de no se podían contar a través de un emperador pagano, cruel o asesino. ¿Y por qué no hacerlo comenzando por el momento en que Jesús el Salvador había iniciado su vida en la tierra? De ahí nace esto. Se le acepta el argumento y se comienza en el 754 del calendario juliano romano, que aquí fue donde nosotros estuvimos discutiendo y analizando algunas cosas, porque es un calendario que viene caminando 754. Y después de ahí, entonces comienza el año 1.
los 4 años vienen del nacimiento de Cristo, vienen porque el problema es que Herodes el Grande estaba en los tiempos de Cristo. Incluso él hizo una búsqueda de los niños, ¿se acuerdan? Recién nacido, por temor a que alguien pudiera ser el nuevo rey, porque se estaba llamando a un niño que iba a ser el rey de los judíos. Y él era el rey de los judíos, y él quería que su dinastía continuara y que no fuera otro judío más que apareciera. Incluso él no era judío, Herodes, pero era el rey. Pero Herodes el Grande, hay un problema, muere en el 750. ¿Sí entienden? Incluso en esa búsqueda de quién es el niño que hay que buscar para eliminar, ocurre un periodo prácticamente, según algunos calculan, de unos 2 años, 2 años más. O sea que ya no son 4, sino 6 menos. Y otros dicen que posiblemente unos 7. O sea, si Cristo nació unos 6 o 7 años menos, y fue lo que nosotros analizamos aquí, entonces él no tiene, al comenzar el calendario que se estaba proponiendo del año 1 en el 754 del calendario juliano, ¿cuántos años tenía? Prácticamente. Sí, sumándolo. ¿Ves? Ese ya lo calculó bien. Se comienza de nuevo, ya él había nacido. Que fue lo que vimos la semana pasada aquí. Ya él había nacido, siguen corriendo los años. Y entonces después, no, él nació en el tiempo, pero ya Cristo estaba corriendo por la calle. Ya aprendido a caminar, había aprendido a hablar, todo esto. Y ahora lo ponen como que él nació 6 años más tarde. Así aparece el calendario. Sí, estaban niños todavía. Bueno, estaba ahí. No, todavía no estaba hecho. Estaban caminando todavía en el mismo calendario juliano. No se había transformado el calendario. Incluso no se transformó inmediatamente. Ese calendario juliano siguió caminando todo el Imperio Romano igual, a pesar de esta elaboración y de esta propuesta. De esa fecha rompen con ese calendario y dicen, desde aquí en adelante vamos a hacerlo desde el nacimiento de Cristo, y el error de Dionisio el Exiguo fue ese, que no rectificó que todavía había cuando Cristo nació, Herodes estaba vigente, y Herodes muere en el 750 del calendario juliano. No en el 754, no en el 760 o 58, no, él exactamente muere en el 750 y lo toman desde el 750, que era la fecha que tenía hasta ese momento el calendario juliano. ¿De acuerdo? Entonces las fechas antes y después de Cristo no están bien. Tiene un error de, vamos a quedarnos con 4 años, que es lo que casi prácticamente todo el mundo calcula. Vamos a quedarnos que ya hay un error de unos 4 años, de unos 4 o 5 años. Pero a mí me tiene mucho en duda esos 2 años que posiblemente duraron tratando de encontrar quién era el niño que había nacido. De encontrarlo. O sea, entonces si lo estaban buscando es porque ya Cristo había nacido. Y el propósito era eliminarlo a él específicamente. Pero como para mí particularmente, no tengo tanto problema con esto de la fecha, y si quieren decir que son 4 años, pues vamos a empezar a pensar que son 4 años menos que tuvo, y vamos a buscar una fecha de cuándo fue que él nació, de ahí en adelante, y todavía no estamos seguros. O sea que, aún creamos que fueron 7 o que fueron 4, todavía seguiremos inseguros de cuándo fue exactamente. Ese es el punto. Nadie pudo tener en cuenta la exactitud del momento. Y con los datos que tenemos, tampoco podemos encontrarlo. Hay muy pocos datos que te puedan decir, precisamente porque no se narra toda la vida de la niñez de Cristo en ninguno de los escritos que tenemos, ni secular, ni tampoco a través de las escrituras. No tenemos eso. Tenemos que decir, bueno, nos quedaremos con eso cuando estemos en el cielo. ¿De acuerdo?
Volvamos otra vez a donde estábamos, porque quiero ir exactamente por parte, con calma, en todo lo que estamos analizando acá. Entonces, volvemos otra vez. ¿Cuántos años vivió el Señor en la tierra? Vamos a tener que estar yendo al calendario, a analizar esto del calendario. ¿Acaso vivió Jesús realmente 33 años? ¿En qué año murió el Señor? Si nació 4 años antes de Cristo, o sea, es increíble. Él nace, el mismo Señor nace 4 años antes de Cristo. ¿Entiendes? ¿Verdad que está extraño, no? Y si es cierta la creencia de que vivió 33 años, ¿acaso murió entonces en el 29? ¿Sí se entiende? ¿Qué pasó? 29 más 4 son 33. Entonces, esas son las cosas que uno tiene que analizar al estudiar. 30 o en el 31, porque otros dicen que murió en el 33 después de Cristo. Si fue en el 33 después de Cristo, entonces tuvo más años Cristo. Tenemos que sumarle. Sí, 37. Ese es el asunto. ¿Por qué tenemos tantas impresiones nosotros con las fechas? ¿Acaso es una incertidumbre? ¿Esta incertidumbre puede ser un obstáculo para profesar una fe racional con limpia conciencia? ¿Sí? Creo que no, ¿verdad? ¿Por qué esta incertidumbre? No es un obstáculo para profesar una fe racional. Se puede razonar perfectamente con lo que tenemos en nuestras manos. Las razones del por qué es bueno entenderla para que no exista ninguna complejidad. El problema no es de los acontecimientos históricos, sino de las fechas que los hombres han elaborado. El problema no es del hecho mismo en sí, sino por la organización de los hombres y el calendario actual que tenemos. Eso no dice, no, aquí hay algo raro, eso parece que no sucedió, porque fíjate, hay mucha inquietud con respecto a la fecha. Bueno, porque van a seguir existiendo si tampoco nosotros tenemos un calendario exacto. Lo que sí que con el calendario que tenemos es que nosotros actualmente, tanto los historiadores como cualquier otro que quiera estudiar las historias occidentales y orientales, tiene que ajustarse a un calendario para poder estudiar los acontecimientos históricos, para poder ponerle una fecha, aún esta no sea tan real, pero la más cercana. Tiene que tener un principio, un inicio de cuándo ocurren las cosas. ¿Me doy a entender? Sin fecha es difícil estudiar ningún argumento histórico. Es difícil. Por eso es que son tan necesarias cada fecha con la que tenemos actualmente. Por ejemplo, cuando decimos que en el 476 el Imperio Romano dejó de existir en la parte occidental, tenemos una fecha. Tenemos una ubicación, pero por el calendario. Porque antes que eso tenemos otras fechas en nuestras mentes de otros acontecimientos. Y ahora sabemos que ese acontecimiento no fue en ese mismo tiempo, ni siquiera cuando esto ocurrió. Bueno, es que todavía el Imperio Romano sí estaba porque tenemos una fecha. Pero si nos vamos un poquito más adelante, no, ya estamos en la Edad Media, porque estamos en el 500 y tanto y no podemos ubicar y podemos razonar más fácilmente los acontecimientos. Podemos ubicar también cada uno de los concilios que se hicieron y podemos ubicarlo en fecha y ver la importancia de cada uno de ellos y así un sinnúmero de cosas más que sin fecha sería muy difícil entender cuándo se realizaron. Entonces las fechas nos ubican y nos ayudan a razonar y calcular. Pero es que esto sucedió antes. Esto sucedió después. No, esto sucedió a mediados. Esto sucedió exactamente en ese tiempo. ¡Wow! Pero si Constantino estaba enterado de eso, porque fue en su tiempo. Las fechas son importantes. Ahora, con lo que tenemos con respecto a Cristo, las fechas no son
tan lejanas que no nos ubiquen en el tiempo importante de la historia, en tiempos importantes de la historia como son que el Imperio Romano estuvo gobernando, que Flavio Josefo como historiador estuvo ahí, entre otros más que se presentaron para hablar incluso de Cristo. Son fechas que nosotros vamos a ir ubicando en qué tiempo de trascendencia ocurrieron estos hechos. Eso sí lo tenemos. Porque lo que tenemos actualmente en ese antes y después de Cristo es una diferencia solamente de 4 años. 4, 5, 6 años. Y eso es importante. ¿Me doy a entender? El párrafo siguiente dice: el propósito de proponer una cronología del Nuevo Testamento es precisamente para tratar de presentar en orden los eventos narrados en los evangelios. No deja de ser importante, pero nosotros mismos podemos ubicarla y hacerla. ¿Sabían? No siempre vamos a poder, porque ocurren ciertas dificultades, como vamos a ir mirando. Y esa es la importancia de estar analizando esto con cuidado. En el libro de los Hechos y en las epístolas del Nuevo Testamento, esto es los primeros 100 años del cristianismo, ¿cierto? Eso lo tenemos todo, el libro de los Hechos. Teniendo una mejor ubicación en el tiempo de cada uno de estos acontecimientos, facilitando a los lectores del Nuevo Testamento una referencia para un mejor entendimiento histórico del mismo. Esto es importante. Nadie puede decir que el libro de los Hechos, lo que se narra ahí, ocurrió en el siglo II. Ni siquiera Juan, que fue el más viejo de los apóstoles, llegó hasta ahí. ¿Cuándo muere Juan? ¿Quién se acuerda? En el primer siglo, ¿verdad? 90 y ¿cuánto? 95 exactamente. Ninguno llegaron. O sea, todos los eventos narrados del Nuevo Testamento están en el primer siglo, en los primeros 100 años. Con eso ya tenemos mucho. Ahora vamos a ubicar esos hechos con lo que tenemos narrado. Posiblemente tengamos que recurrir a algunos datos históricos extrabíblicos fuera. Todo es importante, todo va a ser necesario, pero vamos a necesitar de nuestros deseos de estudiar. Las escrituras se necesita muchas veces ir a los tiempos históricos, ver alrededor qué era lo que había, qué era lo que se movía y encontrar datos que no son narrados en la escritura para nosotros tener una mejor ubicación. Por ejemplo, la Biblia no habla de costumbres judías. Sin embargo, hay muchos datos históricos que nos hablan de cómo era la cultura judía. ¿Era importante la cultura judía para nosotros hoy interpretar las escrituras? Por no entender esto es que tantas cosas se hacen hoy simplemente por las emociones y tomamos cualquier texto y los desciframos y hablamos como queremos y como nos parece, y cuando viene a ver estamos distorsionando totalmente el texto. Bueno, no casualmente ocurre algo últimamente. Yo no pienso que nada es casual. ¿Vale? Porque teníamos que hablar de esto. Alguien estuvo analizando Filipenses 4:13 y presentaba un sermón excelente, magnífico, tremendo, lleno del Señor por todas partes. Y ahí dice que todo, primer punto, todo. O sea, cuando decimos todo, todo es todo, ¿verdad? Entonces, y luego dice, lo podemos en Cristo, o sea que todo lo podemos en Cristo. Realidad. Cuando nosotros mencionamos el nombre Cristo para hacer algo, inmediatamente es la palabra mágica para que todo ocurra como yo quiero. Pero dice, lo puedo en Cristo. Eso no se puede decir.
Y precisamente porque lo que Pablo está hablando ahí es de algo esencial entenderlo para la vida práctica del creyente. Contentamiento y gozo es el libro de Filipenses, ¿o no? Cuando ya entendemos la razón por la que ese libro fue escrito, a quién se lo escribió, cuál era la condición de esa iglesia en ese momento, porque ya hemos visto los datos históricos, hemos indagado acerca de la iglesia en Filadelfia y debemos ahora encontrar la razón por la que Pablo le escribe a esta iglesia de esta manera. Y entonces le escribe bajo este concepto de necesidad de estar contento en todo momento. Entonces, en ese mismo contexto, sin salirnos de ahí, cuando él le dice, todo yo lo puedo en Cristo, me puedo gozar en él. Y ahora me dirán ustedes, ¿eso es posible? Eso sí es posible. Porque en momentos difíciles de nuestras vidas, y todo lo hemos experimentado, que cuando recordamos el nombre de nuestro Señor y de todo lo que Él ha hecho, ocurre esa paz y esa tranquilidad que ningún inconverso puede entender. A eso Pablo se refiere. Ustedes quieren saber esto, mi hermano, cuando ustedes vean a Cristo y miren la cruz de Cristo y miren que Él en sí nos ama y que Él está pendiente de nosotros, ustedes encontrarán en eso el contentamiento. ¿Cuántas veces no he tenido yo, usted y casi todos los creyentes, que en momentos difíciles tenemos que decir, Señor, te necesito? ¿Quién no ha tenido un momento de angustia y depresión? ¿Verdad que sí? Muchos de nosotros. Es al encontrar textos como este como ejemplo para nosotros poder decir hoy que se hace necesario entender todo lo que estamos aquí analizando hoy. Se hace necesario ver los contextos históricos, ver las culturas, ver la ubicación de la fecha, qué estaba pasando en ese momento. Cronológicamente, posiblemente tengamos alguna dificultad para colocarlo en ese orden. ¿Cuándo ocurrió exactamente la crucifixión de Cristo? ¿Verdad que hay ciertas ubicaciones, pero también dificultad para encontrar el día y la hora exacta? ¿Por qué? Por eso que quiero que pensemos aquí ahora. ¿Por qué? Se hace difícil encontrar el tiempo, la hora exacta de ese mismo tiempo en que Cristo fue crucificado. Que podamos decir, bueno, es que fue crucificado en noviembre de tal tiempo, tal día y a tal hora. Te dice una hora, pero ¿de qué día? ¿De qué mes? ¿Verdad que no lo dice? Nosotros podemos llegar y acercarnos cuando vemos alrededor otros acontecimientos. ¿Ven lo que estamos diciendo? Y eso va a ser necesario, tal vez, ver algunos escritos de Flavio Josefo y de otros historiadores en su tiempo. No confíen mucho en Flavio Josefo, por cierto, porque él era un aliado del gobierno. Y él decía lo que el gobierno quería que dijeran. Pero también, si la Biblia registrara el día y la hora en que el Señor murió, mucha gente estaría adorando al día en vez del Señor del cielo. Seguro. Bueno, si aún así hacen cosas, imagínate. Acuérdense que se cogió el calendario. Comenzó el día primero, cuando se transformó el calendario, fue el 25 de diciembre. Eso cambia más adelante en el... ¿cuándo fue? En el 1584, creo, sí, con el calendario gregoriano, porque un papa lo hizo cambiar todo. ¿Estamos? Y cambia entonces nuevamente al día 1 de enero. Y se queda 25 de diciembre como la fecha en que nace el Señor. Hay muchas cosas que se complican y que nos hacen perder, pero es por las muchas transformaciones que se van haciendo. Porque habían dos calendarios caminando.
el juliano todavía, transformado, y también el gregoriano, por otro lado, con 2 fechas diferentes del nacimiento de Cristo. Pero eso lo tendrán que ustedes que estudiar, o tal vez más adelante nosotros hablemos de eso. Pero eso son cosas que no fue prácticamente de una vez que nosotros encontramos ya esto cambiado y ahora podemos estudiar esto con facilidad. Igual también que cuando escuchamos para hablar del tiempo de esa mezcla de los griegos y los gentiles y de todo el mundo, de esa palabra helenista, que ya es más fácil ir y estudiar mirando esta palabra. Cada vez que escuchemos helenismo sabemos que hablamos de esa mezcla de judío, griego y de toda la humanidad en ese momento, porque los griegos controlaron el mundo en ese tiempo. Entonces, así hay muchas cosas que nosotros hoy la tenemos y la podemos estudiar con más facilidad porque más adelante se llevaron a cabo. Incluso estamos diciendo que ese mismo calendario que tenemos, las transformaciones han venido haciéndose poco a poco en el tiempo. Y no duden que en cualquier momento alguien aparezca con que hay algunos cambios. Eso es posible. Yo no quisiera que me digan, bueno, vamos a ponerle, porque los días están acortando demasiado, vamos a ponerle ahora un mes más. ¿Y cómo le vamos a poner? Octubre ahora. Y lo vamos a poner antes de diciembre. Noviembre, octubre, quién sabe. Pero no creo que sea posible, no hay manera. Porque es que ese calendario egipcio ha caminado, porque para mí es egipcio, es el mismo, 365 días. Los egipcios caminaron de esa manera por años, por siglos, con ese calendario. Y los demás lo que hicieron fue hacerle algunas transformaciones y ubicar sus dioses y sus ídolos ahí en cada uno de ellos para decorarlo, adornarlo y hacer las adoraciones de las Pascuas que ellos consideraban importantes. Asimismo, cuando se cristianizó el calendario, que a quién tomaron, a todos los apóstoles y lo pusieron, por ahí están. Todo lo que ustedes ven como santos en el Antiguo Testamento, ahí están, porque estamos con el calendario gregoriano, ¿cierto? Y ese es el calendario que tenemos ahora, el calendario cristianizado. Los chinos tienen otro calendario diferente, con todos sus dioses, y no estamos en la misma fecha. Yo creo que ellos tienen como 5,000 años, ¿no? O algo así. Los sí. judíos tienen como 5,000 y algo. La fecha de nuestro nacimiento, ya usted no nació en el 1960. No. Usted naciendo como en el 53. Más o menos. Sí, ya yo estoy más joven, ¿no? Estoy más viejo ahora que antes. Es interesante. A menudo, dice Arturo, me encuentro con creyentes que tratan de sacar provecho de la lectura del Nuevo Testamento, pero al encontrar, ustedes van conmigo en el libro, ¿verdad? El Nuevo Testamento, pero al encontrar la mención de tantos eventos distintos como el nacimiento de Jesús, su bautismo, el inicio de su ministerio, los distintos lugares que visitó, su muerte y resurrección de sus apóstoles en el libro de los Hechos, las cartas de Pablo, las cartas generales de otros autores, estos lectores se sienten perdidos históricamente sin ser capaces de discernir que entre un capítulo y otro puede haber un lapso de días, semanas o años de la narración, ¿se entiende? Eso es sumamente importante, que de saberlo nos serviría de aliento para aquilatar el hecho de que Dios tiene su tiempo para ejercitar su providencia en la historia de la redención. O sea, los hechos importantes son los que Lucas narra en este libro. Entonces, cuando nosotros abrimos estas páginas, no podemos ir, bueno, ahora lo que sigue es esto. ¿Cuándo habrá sucedido? ¿En la mañana o en la tarde el siguiente evento? ¿A qué hora? ¿El siguiente día? No, años de diferencia. ¿Se entiende? Y entonces ahí podemos ver que en ese periodo de no narración ocurrieron cosas que ahora ubica a la iglesia en otra sección de tiempo. Y eso es importante para entender. A mí me ha ayudado mucho a entender esto, lo que es el estudio sobre el hablar en lengua y esas cosas. Porque a medida que los tiempos van pasando, los dones tienen su importancia en un momento dado de la iglesia. Y van sirviendo como señales. Y lo dice exactamente la Escritura. ¿Qué pasa con una señal cuando tú vas manejando? Cuando tú la ves, tú sientes un alivio. Si estás medio perdido, aquí mismo la encontré. Por aquí es que tengo que seguir, voy bien.
Pero una vez tú pasas esa señal, ¿dónde queda la señal? Queda atrás. Y continúa adelante. El libro de los Hechos te va narrando, dice, ahora no tenemos que hablar ni hablar en lengua, nosotros ahora profeticemos. Y Pablo utiliza aquí esta palabra para hablar de qué? De hablar de todo lo que concierne a la evangelización con el evangelio de Cristo. Ni siquiera le está diciendo a los hermanos aquí, ahora vayan a pedir al Señor que le dé profecía para que traigan nuevas palabras. No. Con lo que tienen en sus manos, ahora vayan y hablen. Sean profetas de Dios, mensajeros de Dios. Que es lo más importante. Porque en ese momento muchos estaban muy empeñados en hablar en lengua. Y tenían razón. Cuando alguien habla en lengua, ¿qué es lo que todo el mundo ve? ¡Wow! El Señor entró en su alma, en su corazón. ¿Y cómo se siente eso? El hombre se siente grande. La alabanza de los hombres es el peligro en este tiempo de la iglesia. Es enemiga de los planes de Dios. Cuando el hombre toma la gloria para él, descuidará de una manera o de otra la gloria de Dios. Yo no puedo aquí pararme a tener el miedo de que voy a cometer errores y entonces me van a descalificar. Que no voy a hacer las cosas bien hechas y si la hago mal hecha, bueno, pues yo estoy mal. Y me van a ver como poco devocional, como poco un hombre con poca oración, con poca integridad. Y tengo ese miedo. Bueno, yo no voy a decir esto porque los hermanos lo van a encontrar muy fuerte y me van a descalificar y yo no quiero eso. Pero sí puedo decir muchas cosas maravillosas y grandes que Dios ha hecho en mí, y cómo Dios me ha preparado y cómo Dios me ha permitido tener tantas líneas de carreras que he podido estudiar y que hoy me sirven para el Evangelio. Pero hay que mencionarla. Porque he ido a la universidad y hice 2 carreras. Y además, yo soy un hombre que tengo una familia excelente, porque todo eso califica al hombre. Entonces vamos ahora a presentarle a la congregación lo que yo soy para ser calificado. Y no se puede. Tenemos que caminar con Dios a través del tiempo únicamente buscando la gloria de Él, aunque yo me vea menguado. Pero esto no es simplemente un decir, porque han compuesto hasta canciones para que mengue yo y sea elevado el Señor. Pero ¿realmente tú estás en esa posición? ¿O solamente estás cantando? ¿O solamente lo estás diciendo? Yo no puedo tener temor cuando el Señor me dijo a mí, tienes que decir esto, porque si digo esto los hermanos se van a sentir muy mal. Y de hecho muchas veces pasa. ¿Sabe qué es lo que hace el incrédulo cuando tú dices lo que el Señor te ha dicho? Mira lo que hace el incrédulo, no el creyente. El incrédulo te mira, y me refiero a personas que dicen que son creyentes siendo incrédulos, que vienen a la iglesia siendo incrédulos. ¿Sabe qué es lo que su corazón le dice? Y él se cree que eres un santo. ¿Quién se cree que eres? ¿No le parece eso mismo el argumento de los fariseos? ¿Quién se cree este hombre que es? Ese es el argumento del incrédulo. Porque no puede aceptar las palabras de Dios. Entonces, como queremos tener una iglesia llena de gente, no importa quiénes sean, sino mantenerlos contentos, lo que hacemos es que la llenamos de incrédulos. Y le presentamos un grupo maravilloso, una agrupación, todas esas cosas. Tenemos que ir a la Escritura analizándola con cuidado para ver lo que Dios en su providencia nos ha querido decir, pero con el verdadero contexto histórico. Las fechas son importantes, pero no siempre vamos a tener nosotros ese acontecimiento narrado en manera cronológica, organizada, un día, el siguiente, el que vino. No lo vamos a tener. Porque lo importante es lo que el Señor quiso dejarte a ti saber al utilizar a estos hombres. Dice, ahora vas a hablar de esto, en este tiempo.
Otro acontecimiento que sucedió hace 3 años más tarde, ahora vamos a narrarlo. Nárrame a partir de ahí. No narra el libro de los Hechos la hora en que se iban a dormir los discípulos, cuándo fueron a sus casas, cómo comían, cómo trabajaban, qué hacían. Nada de eso lo narra. Es posible que de un acontecimiento a otros ellos estuvieran ejercitando otras funciones, o estuvieran evangelizando, o estuvieran viajando por diferentes sitios, pero un acontecimiento especial, histórico y necesario para la humanidad que habría de venir, entonces ahora aparece y Lucas lo narra. Pero yo tengo que ubicar ese tiempo hasta donde sea posible. Al mismo tiempo estaremos nosotros comentando sobre aquellos eventos cuyo orden no es totalmente claro en el relato histórico de las Escrituras, ofreciendo en cada caso los argumentos más íntegros posibles para inclinarnos a proponer el orden que nos haga más sentido. Este párrafo que viene para mí es importante. Cuando dice, sin embargo, al considerar este tema debemos reconocer las limitaciones históricas que tenemos tanto en el registro bíblico como en el registro extrabíblico respecto a ciertos eventos que fueron fechados o referenciados en el pasado por la voluntad soberana de Dios. ¿Se entiende hasta aquí? No vamos a encontrar en algunas ocasiones la referencia de fecha exacta en que algunos eventos ocurrieron. Lo que tenemos es que nosotros preguntarnos, ¿esto varía? ¿Hay algunas dificultades? Y si algunos encuentran dificultades, nosotros tenemos que aprender a decirle, bueno, pero es que el calendario que tenemos tampoco es exacto ni es correcto. Son fechas que el hombre puso, de tal manera que yo me quedo con que sí ocurrió. Sí, pero que no ocurrió porque mira la fecha que está aquí. ¿Y tú confías en las fechas que los hombres han puesto? Porque se narra y se habla en ocasiones en la hora sexta. Pero ¿cuál era la hora sexta en ese momento? Tú tienes que ponerte a estudiar y ver qué hora era esa exactamente, porque puede que no coincida con la tuya, ni con lo que tú crees, ni con lo que tú piensas, porque contaban los días de maneras diferentes. Ese es el punto. Pero lejos de frustrarnos, vamos a aceptar tales limitaciones para hacer nuestras propuestas con humildad y sin dogmatismo. No podemos decir, fue exactamente así. No, debemos aprender a decir, no tengo una fecha exacta en ese momento. Manteniendo entonces una posición de apertura ante cualquier evidencia y descubrimiento que se aparezca recientemente, que algo nuevo se pueda encontrar, y ahí estaremos pendientes. Oh, ahora puedo entender aquel texto, ahora puedo verlo más claro. ¿Ha pasado eso? Cantidades de veces. Los hombres siguen, los hombres no se cansan. Porque si hay algo que tiene el ser humano es que es demasiado curioso. Quiere saberlo todo. Acuérdense que fueron creados a la imagen de Dios. Y Dios lo sabe todo. El hombre a sí mismo quiere saberlo todo, aunque nunca pueda ser igual a Dios. Tiene la imagen. La imagen no quiere decir la perfección, ¿de acuerdo? Cuando yo voy al espejo, ¿qué es lo que yo veo? Mi imagen. A veces salgo deprimido, sí, pero ahí vamos. Esa es la imagen que tengo, no tengo otra, esa es la mía. Me consuelo cuando yo sé que todo nos pasa. No me digan que no. Estamos fuera del espejo y como que tenemos una imagen diferente de nosotros, nos vemos elegantes, fuertones, tremendo. Y cuando voy, me veo, no, por si soy panzú. Pero si mira, y esto que tengo aquí, no, pero ese no fue el que yo creía que era. Esa es tu imagen. Pero sigo siendo yo, eres un ser humano, el mismo, que refleja tu imagen, pero lo que está detrás de aquel espejo no es exactamente todo lo que tú eres. ¿Por qué digo esto? Porque nada refleja más claramente al ser humano que ver todo su interior. El espejo te ve lo de afuera.
Y como podemos notar, no es una ilustración clara, pero lo que sí podemos nosotros decir es que una imagen no significa perfección del todo. Pero sí vamos en ese camino. Y en eso el hombre es bueno. No frena nunca. No ha frenado nunca. Quiere continuamente seguir buscando cosas. Y por ser el ser humano así es que hoy tenemos electricidad. Hubiésemos seguido por más años tal vez con todas las lámparas y todas las velas y el aceite para iluminar y todas esas cosas. Tenemos electricidad hoy. De ahí se desprenden otros descubrimientos más, otras más. Hasta el día de hoy que el hombre no se cansa de querer seguir buscando, y asimismo los arqueólogos continúan incansablemente en analizar y ver por detalle con las tecnologías actuales, con lo que hemos descubierto, lo que significaban cada uno de estos descubrimientos, mirando cosas nuevas en lo ya descubierto, y vamos abriendo los ojos. Pero lo importante es, mi hermano, que hasta este momento, por más que quieran, lo que se ha descubierto no contradice la Escritura. Y fíjense que la Escritura es un libro sencillo, porque no se encarga de explicarte y de analizarte, y ese es el argumento aquí, de darte todos los datos necesarios para que tú simplemente los dice. ¿Por qué? Porque lo está dando el Dios que conoce el mundo y que Él lo creó. Él no tiene que dar una explicación porque tarde o temprano se va a entender que es como yo dije. ¿Se entiende? Es como cuando tú le hablas a un niño y tú sabes lo que va a acontecer. Y tú dices, ¿qué va a pasar? Va a suceder. Hay una edad en que nosotros sabemos lo que va a pasar con nuestros niños si ellos hacen eso. A veces lo dejamos para que aprendan. Eso quema. Eso quema. Cuando tú no estás, él va y pone el dedito. Sí quema. Sí quema. Tú sabías que se iba a quemar, pero él quiso probar. Esa es la realidad. Sabemos, antes de cualquier cosa, así Dios conoce todo. Él lo hizo. Sabe cuáles serán las cosas que han de suceder. Solamente narra. Hermanos, vamos a quedarnos hasta aquí. Ya son las 8. Le dije que no íbamos a correr y vamos a quedarnos en este primer encabezado de este capítulo 1. Esa fue solamente la introducción, que la vamos a llevar con calma, aunque vamos a adelantar un poco más cuando vayamos a analizar lo del calendario, ya que hemos hablado un poco de eso y de verdad que no quiero mortificarlo mucho con estas cosas, sino que nosotros mismos lo estudiamos por nuestra parte. Pero con respecto al problema de las fechas y las cronologías, sí se va a hacer necesario que ustedes la estudien, no solamente con lo que tenemos aquí en los libros, sino que pongan de su parte y sigan analizando, buscando. Aprendamos, mis hermanos, a analizar y a utilizar lo que tenemos en nuestros tiempos hoy. Si tienen libros que puedan ayudarle, fantástico. Si tienen algunas enseñanzas, sermones o lo que sea que ustedes busquen, usen todo lo que está a su alcance para poder ver exactamente cómo resolver este problema. Porque si no, si ustedes no resuelven estos problemas, otros lo van a hacer por ustedes. Y lo van a hacer a su manera. ¿Se entiende? Y usted no tendrá argumento cuando ellos lo organicen a su manera y le digan, es que esto fue lo que pasó. Y sucedió de esta manera. Y usted dirá, no sabía. ¿Sí ve? Esa es la importancia de nosotros estudiar en las iglesias. Hermanos, déjenme decirle que el argumento de que no tenemos que enseñar cosas tan complicadas en las iglesias, esto es más común de lo que usted se imagina. No quieren enseñar en las iglesias de tal manera que los hermanos tengan que pensar. No lo quieren poner a pensar. Sino simplemente decirle cosas que ellos quieren escuchar. Y esas cosas que ellos quieren escuchar deben estar organizadas con otros argumentos que me llevan a decir esas cosas que usted quiere escuchar. La razón por la que decimos esas cosas que usted quiere escuchar es por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces eso me va a llevar a mí a estudiar todas las escrituras y no solamente decirlo mecánicamente, automáticamente, porque si no vamos a estar tomando textos por doquier para decirle a usted lo que usted quiere escuchar y yo quedar como una persona excelente, extraordinaria, que le trajo un sermón magnífico, lleno de consuelo, y algunos dicen que cuando se predican muy profundamente, muy analítico, dicen que usted no está predicando, eso no es predicación. Para las personas actuales, para que lo sepan,
Creo que escuché eso recientemente. Bueno, sí, el hermano fue que me lo dijo. Para predicar es usted realmente mover las emociones del creyente. Y que usted se sienta con deseo de brincar y dice, eso sí es una predicación porque llegó a mi alma. No, te movieron las emociones. Pero cuando las emociones te llegan con los argumentos reales que hay, no por alguien que magníficamente pueda hacerte llorar, sino porque aquellas palabras llegaron a mi alma por ver todo el significado de aquel texto. Eso sí tiene importancia. Y eso es lo que no quieren hacer mucho. Entonces se quedan, parece ser que los pastores van a un seminario, se preparan, pero solamente para ello. A la iglesia hay que mantenerla tranquila, con calma. Y si alguien quiere estudiar y de manera independiente, fantástico. Pero yo no sé por qué fue que se enseña en la Escritura de que nosotros debemos dar a conocer parte del consejo de Dios o todo el consejo de Dios. Es todo. Y estas cartas, ¿a quién fueron escritas? ¿Solamente a los pastores? Era para que se la dijeran a las iglesias y para que se la hicieran saber a la iglesia completa, a todo el mundo, lo que en verdad el apóstol quería para esa iglesia. Todo tenía que ser enseñado a la iglesia, no importa la complejidad de la misma, pero había que enseñarla. Entonces, mi hermano, es la responsabilidad de los pastores, cosa que sea de cuidado hoy, enseñar todo el consejo de Dios. Y esto que estamos haciendo acá es parte de eso. Darle los argumentos, las herramientas para que usted ahora, de manera particular, estudie. Porque si no, va a venir, se va a sentar, ya me fui, ya llegué, ya me voy. Uy, ya me edifiqué con el sermón de hoy. ¿Quién va a predicar? Uy, ese no me gusta mucho a mí. Predica muy largo. Uy, hoy va a ser un día aburrido, muy grande. Ah, no, pero me gusta el otro hermano. Sí, porque ese te predica 30 minutos, 25. Ay, sí, tremendo. Ese me gusta. O sea, así estamos. O aquel predica más animado, predica con más emoción. Este sí me gusta. Y hacemos calificaciones. No vamos detrás del contenido de la palabra de Dios. No es el personaje. Es el personaje detrás de ese que usted está mirando lo que usted debe buscar, que es a Cristo. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias Señor por este tiempo. Sabemos, oh Dios, que analizar cosas como esta a veces es un poquito compleja. Pero te pedimos, oh Dios, sabiduría y cuidado tuyo para nosotros poder hacer lo que estamos haciendo. Lejos del sacrificio que nos pueda costar hacer todo esto, nosotros realmente lo que queremos es que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos, oh Dios, a poder lograr eso. Porque cada vez que pensamos en nosotros mismos, destruimos incluso lo que deseamos. Ayúdanos siempre que hagamos las cosas, oh Dios, lo hagamos para tu nombre. Y deseando que seas tú quien utilice cada palabra y cada enseñanza para la edificación de nuestros hermanos en Cristo. Gracias por los hermanos que han podido llegar. Cuida el corazón de cada uno de mis hermanos que aún no están y que por alguna razón no han venido. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con gracia, oh Señor, lo pedimos todo. Amén y amén.